El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Nuevamente nos encontramos en esta isla a la que venimos una vez por semana, nos separamos del mundo y encontramos a Cristo. Para nosotros como predicadores, nuestro trabajo es facilitar esa conversación que Cristo Jesús quiere tener contigo por medio de su palabra. Para mí ha sido súper emocionante haber podido venir con ustedes semana tras semana. Usualmente los diáconos predican una vez al mes. Yo he tenido la bendición de predicar semanalmente y ha sido muy bonito porque podemos llevar un seguimiento como en una clase, como un estudio, una enseñanza. Y en tiempo ordinario seguimos en ese crecimiento. El día de hoy las Escrituras nos tienen, yo diría que 3 herramientas. 3 técnicas que podemos adoptar para poder continuar nuestra vida cristiana. Hay que entender que todos estamos en diferentes niveles. Unos vienen a misa diario, estudian las Escrituras, han leído la Biblia, han ido a cursos de Biblia, han hecho seminarios. Otros han venido nomás semanalmente. Otros quizás llevaban días sin venir. Otros por internet, quizás nunca han venido físicamente aquí, apenas están curiosamente escuchando la palabra. Así que yo trato de siempre atinar por aquellos que no tienen esa consistencia que otros sí tienen. Así que si cuando digo algo y ya tú lo tienes aplicado en tu vida, excelente. Pero lo estamos haciendo para aquellos que aún no lo han aplicado. Entonces, estas herramientas quizás tú ya las tienes, quizás ya las usas, pero hay que repasarlas, salidas de las Escrituras, para aplicarlas. A pesar de que yo conozco las herramientas, a pesar de que yo las he usado en un momento o en otro, cuando repasamos la Escritura, me acuerdo de sí mismo. Y me acuerdo que tengo esa herramienta a mi disponibilidad y la uso. Así que por eso me gusta siempre hablar tanto a los pequeños en la fe como a los grandes en la fe. A todos nos sirve, especialmente a mí. 3 cosas. El silencio. Escuchamos en la primera lectura que hizo Lucía del profeta Elías. Dios le dice: voy a pasar. Él estaba escondido en una cueva, estaba en persecución. Tema para otro día, había matado 400 en el nombre de Jesús, de la fe.
Cuando quieran escuchar la historia de Elías, léanla, súper impresionante. Pero está en un punto de su vida donde está arrepentido, está en una cueva escondido y Dios le dice, voy a pasar. Viene un terremoto, ahí no está Dios. Viene un huracán, ahí no está Dios. Viene un fuego, ahí no está Dios. ¿Dónde estaba Dios? En una brisa suave, un susurro, un susurro. Ahí estaba Dios. Entonces, que esa sea la primera enseñanza del día de hoy. Si quiero escuchar la voz de Dios, necesito el silencio para escuchar esa tierna voz. Tenemos mucho ruido en esta vida, hay mucha bulla. Tenemos las noticias, tenemos los comentaristas, tenemos los que creen que se las saben todas y nos lo están diciendo como son a las 24 horas del día. Nos distraemos con las novelas, con Netflix, con los juegos, con mucha distracción, mucha bulla. Tenemos que tomar parte de nuestro tiempo en silencio, apartados, a solas. Escuchamos Cristo. Acaba de repartir, de multiplicar los panes y los peces, despachó a sus discípulos, vayan adelante, se despidió de la gente y se fue en silencio, solo, a un encuentro con Dios. Pero diácono, ¿Jesús es Dios? Sí, Jesús es Dios. Pero todo lo que hace Jesús es para darnos ejemplo. Y Él nos da el ejemplo de que después de un día de arduo trabajo, de alimentar a 5,000, de sanar a sus enfermos, escuchábamos la semana pasada, ahora se toma su tiempo para estar a solas, en silencio, a escuchar la voz del Padre. Así que hagamos ese hábito, cojamos ese hábito en nuestras vidas, de buscar el silencio. No es fácil, no es fácil. Esta semana en preparación he estado buscando el silencio y en el momento que estoy en silencio se me vienen 10,000 cosas a la mente, me acuerdo de 10,000 cosas más y me pongo en acción. Requiere esfuerzo, el silencio. Y la oración, casi que van de la mano, el silencio y la oración. Venimos aquí 1 hora el sábado y esto es oración. Escuchar las escrituras es oración, cuando hacemos las peticiones es oración, la oración eucarística, la música es oración. Estamos 1 hora en oración, pero que no sea lo único que tú haces de oración. Hay que tomar hábitos de oración. Entonces, empieza donde estás. Si ya tú estás haciendo el rosario todos los días, añádele algo más tarde o más temprano antes de tu rosario. Si no estás haciendo nada, ceros, como en una época en mi vida que yo no hacía nada de nada, me acuerdo que para iniciar un hábito de oración lo comencé antes de las comidas. Antes de ponerme un alimento en la boca, hacía una oración. Y así empecé, poquito a poquito. No tengo la mejor vida de oración que puedo tener, que debería de tener, pero ya es parte de mi vivir. Es como el respirar. Entonces, otro hábito que como cristianos que somos, debemos de tener. No podemos seguir seguidores de Cristo sin conversar con nuestro líder. Y eso es lo que la oración es. Y una conversación es de para allá y para acá. Entonces, si hay mucha bulla y no estoy en silencio, no escucho lo que Él me está diciendo. Así que esas son las 2 herramienticas que quiero que analicen, que piensen dónde estamos, qué tan silenciosa es mi vida, cómo está mi oración, y vamos a subirle un poquitico a esa rutina. San Mateo nos está haciendo referencias en esta historia tan bella. Hay muchos matices en la historia y podríamos de ahí sacar muchas enseñanzas, pero nos vamos a enfocar en lo que San Mateo quería enseñarle a los judíos de ese tiempo y al día de hoy a nosotros. San Mateo da ecos de Moisés. ¿Recuerdan Moisés?
le dio de alimento al pueblo judío en el desierto con el maná. Escuchamos la semana pasada en el Evangelio de Mateo que Jesús alimentó a 5,000 hombres, no incluyendo mujeres y niños. También escuchamos otra referencia. Moisés liberó al pueblo de la esclavitud del faraón. Jesús nos libera de la esclavitud del pecado. Hay otra comparación bien linda entre Moisés, que era el líder de los judíos, y Jesucristo, que es nuestro líder como cristianos. Y aquí viene la de hoy, que cuando esa conexión se hizo en mi cerebro, me encantó. ¿Se acuerdan cómo sacó Moisés al pueblo pasando por el desierto cuando llegó al mar? Separó las aguas. Pues Cristo soblega las aguas. Él pisa y puede caminar sobre el agua. No necesita separarla, Él la puede dominar. Qué imágenes tan lindas del poder de Cristo, del poder que está a tu disposición si hay silencio en tu vida y si hay una rutina de oración. El poder de caminar sobre el agua, de sobrellevar cualquier tempestad y estar por encima de ella. Las imágenes que Mateo usa de la barca, de la tempestad, de caminar sobre el agua, preciosas, preciosas. ¿Qué es la barca? Para nosotros, ¿qué significa esa barca? Nuestra vida. Hablábamos que nuestra vida se va a interlazar entre el bien y el mal toda nuestra estancia en este mundo. Nuestra barca de la vida tendrá días de marea alta, días de tempestad y días de calma. En este momento, la barca, que también puede representar nuestra comunidad, nuestra nación, nuestro mundo, está pasando por una tempestad. Estamos siendo sacudidos por esta tempestad que se llama la pandemia. Y es una tempestad que viene de la mano de la economía, viene de la mano de nuestras inseguridades, de nuestros miedos, de la salud de muchos, de la muerte física de muchos. Es una tempestad bien grande. Así que el Señor ni se nos adelantó ni se nos atrasó con la enseñanza del día de hoy, de que esa tempestad se puede llevar, pero con fe, que fue lo que tuvo Pedro para asimilarse a Jesús. La diferencia, y es bueno recordar esto, ¿qué es fe? El opuesto del miedo. Si estamos llenos de miedo por mi futuro, ¿qué va a suceder con la pandemia? ¿Qué va a pasar el lunes cuando los nenes regresen a la escuela? ¿Cómo van a ser los resultados dentro de unos 8, 15 días después de que vuelvan a juntarse? Si esos miedos me sobrecolman, tengo poca fe. Pero si aumento mi fe por medio de la oración, por medio del silencio, por medio de las Sagradas Escrituras, los miedos, el nivel de miedo va a bajar. Tienen una relación directa. Si hay mucha fe, hay poco miedo. Si hay mucho miedo, hay poca fe. Cuando Pedro estaba caminando sobre el agua y sintió la tormenta, tuvo miedo. Subió el miedo, bajó la fe, se empezó a hundir. Así que tengamos eso en cuenta a medida que vamos en esta barca y esta tormenta que, como decía la semana pasada, creo que es de las más difíciles generacionalmente, de los que estamos aquí, de lo que hemos pasado. Si nuestra confianza está puesta en Cristo, esa fe empieza a aumentar. Habla la Escritura que Pedro mantuvo la mirada en Jesús. Cuando le quitó la mirada fue cuando falló en su fe. Jesús nos invita aquí semanalmente y gracias a Dios hemos podido físicamente venir a esta invitación, a esta cita que Él nos tiene aquí, en la cual encontramos su alivio, su palabra,
su cuerpo. Continuemos con eso, pero que no sea lo único que haces esta semana para esa relación con Cristo. Vamos a buscar el silencio, vamos a iniciar rutinas de oración o aumentar nuestra rutina de oración. Y finalmente, esta semana, cuando tu barca se zarandee, cuando sientas que ya el agua se va a entrar, que ya se va a voltear, que te va a tirar de la barca, míralo a los ojos, busca el silencio, míralo a los ojos y repite las palabras de Pedro. Sálvame, Señor. Garantizado, Él extenderá su mano, te dará la mano y te ayudará a sobrellevar esta tormenta, en la cual no estás solo. Esta barca no es de una sola persona. Todos estamos en la misma barca. Así que para adelante, ánimo, sí se puede tener paz en la tormenta, pero solo con Jesucristo y nuestra mirada fija en Él.